Buenas noches, economista Samuel Pazmiño. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo 6 de la materia Democracia, Ciudadanía y Globalización, y nuestro tema del día de hoy es tipo de democracias en el mundo, diferencias entre la democracia social y la democracia política, la democracia y la constitución de un Estado plurinacional, evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades, la soberanía del pueblo y las ideologías y su influencia en los modelos de democracia. Tipos de democracia. Clásicamente la democracia ha sido dividida en dos grandes formas, que son indirecta y representativa. Democracia indirecta o representativa. La democracia representativa, también llamada indirecta, es aquella donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes elegidos mediante el voto, en elecciones libres y periódicas. Democracia semidirecta o participativa. Algunos autores también distinguen una tercera categoría intermedia, la democracia semidirecta, que suele acompañar atenuando a la democracia indirecta. En la democracia semidirecta, el pueblo se expresa directamente en circunstancias particulares, básicamente a través de cuatro mecanismos que son referéndum, que es donde el pueblo elige por sí o por no sobre una propuesta; plebiscito, el pueblo concede o no concede la aprobación final de una norma, constitución, ley o tratado; iniciativa popular, por este mecanismo un grupo de ciudadanos puede proponer la sanción o anulación de una ley; destitución popular, que es la revocación de mandato o recall. Mediante este procedimiento, los ciudadanos pueden destituir a un representante electo antes de finalizar su periodo. Democracia directa. Dice un Landheim en 2009 del Cantón Glarus, un ejemplo de democracia directa en Suiza. Se trata de la democracia en estado puro, tal como la vivieron sus fundadores atenienses. Se practica en Suiza. Las decisiones las toma el pueblo soberano en asamblea. No existen representantes del pueblo, sino en todo caso delegados que se hacen portavoces del pueblo, que únicamente emiten el mandato asambleario. Se trata del tipo de democracia preferido no solo por los demócratas de la antigua Grecia. Democracia líquida. La democracia líquida es una clase de democracia directa en la que cada ciudadano tiene la posibilidad de votar cada decisión del Parlamento y realizar propuestas, pero puede ceder su voto a un representante para aquellas decisiones en las que prefiere no participar. A continuación, mi compañero. Democracia social. La democracia social es una sociedad donde el poder reside en el Congreso de la Nación, donde está dispuesta y senadores, no tanto en el presidente o en el ejecutivo. Es una sociedad donde el pueblo, los mayores de 21 años o de 18 en algunos lugares, son ciudadanos y no habitantes, gozando a tal efecto de unos derechos que les permiten vivir con dignidad, garantizado por el Estado-Nación. Se expresa en una sociedad participativa que vota y elige a sus representantes para que ocupen cargos en el gobierno hasta las próximas elecciones, por los plazos que cada territorio en particular establezcan normativamente una sociedad que respecta las minorías, donde los ciudadanos son libres e iguales ante la ley, iguales solo en derechos y en iguales circunstancias, una sociedad sin pobres y excluidos. La democracia como régimen político, elecciones, procedimientos y decisiones. La democracia electoral y procedimental también es un régimen político, es decir, una serie de reglas que establecen la manera en que decidimos sobre los temas que nos interesan a todos los que integramos una comunidad, o en un caso a quienes están autorizados por las leyes a decir y tienen la condición de ciudadanos y ciudadanas. Cuando las decisiones públicas son resultados de la participación directa de las ciudadanas y los ciudadanos, se dicen que vivimos en democracia. En todo régimen político democrático, las elecciones son el procedimiento que permite elegir a nuestros gobernantes y también a los políticos que queremos que ellos impulsen a través del voto. El voto es una de las herramientas que tenemos para manifestar nuestra opinión, expresar nuestras preferencias, apoyar a nuestros candidatos favoritos, pero también castigarlos a través de las urnas cuando queremos que dejen de gobernar. A continuación, mi compañera.
La democracia como régimen político, elecciones, procedimientos y decisiones. La democracia electoral o procedimental también es un régimen político, es decir, una serie de reglas que establecen la manera en que decidimos sobre los temas que nos interesan a todos los que integramos una comunidad. Pues en su caso, a quienes están autorizados por las leyes a decidir y tienen la condición de ciudadanos y ciudadanas. Cuando las decisiones públicas son el resultado de la participación directa de los ciudadanos y las ciudadanas, se dice que vivimos en democracia. En todo régimen político democrático, las elecciones son el procedimiento que permite elegir a nuestros gobernantes y también a las políticas que queremos que ellos impulsen a través del voto. El voto es una de las herramientas que tenemos para manifestar nuestra opinión, expresar nuestras preferencias, apoyar a nuestros candidatos favoritos, pero también castigarlos a través de las urnas cuando queremos que dejen de gobernar. La democracia y la constitución de un Estado plurinacional. El Estado plurinacional es una demanda del movimiento indígena ecuatoriano que forma parte de su proyecto político y que fue propuesto al país durante el levantamiento indígena de 1990. El movimiento indígena ecuatoriano propuso en 1990 la realización de una asamblea constituyente que declara al Estado ecuatoriano como plurinacional. En 1997, el movimiento indígena realizó movilizaciones que condujeron a la realización de la Asamblea Constitucional de ese año que declaró al Estado ecuatoriano como pluriétnico y pluricultural, pero no como Estado plurinacional. Para finales de la década de los años 90, el concepto del Estado plurinacional formaba parte de la plataforma política del movimiento indígena de Bolivia y también de sus pueblos mapuches de Chile. La Constitución boliviana recientemente aprobada reconoce al Estado boliviano como Estado plurinacional. A continuación, mi compañera Marilyn. Yo les voy a hablar sobre la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidad. A los inicios de la humanidad, cuando el concepto del pueblo y nación se estaba formando, las demandas estaban concentradas en la convivencia grupal y que no hubiesen problemas entre ellos. Era una época en donde la supervivencia primaba sobre cualquier otra cosa y la mejor manera en ese momento era estando en grupo. Claro está, hay que considerar que han habido muchos imperios en donde la sociedad estaba mucho más avanzada, pero no así las demandas sociales. Cada quien tenía una posición en la sociedad y no podía cambiarla. Esto permaneció de esta manera hasta la llegada del siglo Puede proseguir, compañero. Esto permaneció de esa manera hasta la llegada del siglo XVIII, con la introducción del Estado moderno. El concepto de ciudadano y la imagen del gobierno por servidor público. Las personas comenzaron a demandar la participación política, así como libertades individuales. Desde entonces, este sistema ha estado en evolución, en donde el ciudadano es la fuente de poder y el gobierno debe responder a ella. La soberanía del pueblo. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Se define soberanía de muchas maneras, pero quisiera referirme a dos de ellas. La soberanía ejercida por el principal ejecutor de la misma del pueblo de un país, es decir, su gente, y la soberanía conceptualizada en el derecho internacional. Según Jean-Jacques Rousseau, quienes tienen el derecho a ejercer soberanía en una nación es la gente que lo habita. Las personas se involucran
a la hora de crear la autoridad, mientras que a la vez están sometidas a esa misma autoridad que ayudaron a desarrollar. En definitiva, la soberanía de un país debe ejercer el pueblo y por lo tanto la misma es delegada a los ciudadanos. Ellos tienen que tener la capacidad de someterse a la misma, actuando en concordancia. Gracias. A continuación, mi compañero. Por otro lado, desde el punto de vista de derecho internacional, la soberanía es la capacidad que tiene un Estado de ejercer el poder en defensa del mismo Estado. La soberanía es ecuatoriana y es ejercida por ecuatorianos. Por lo tanto, solo puede ser delegada a ellos y ellos deben someterse a esta de manera continua. En este tema, como se acostumbra a decir en algún juego de cartas nacional, los mirones son de palo, y en este caso no son solo mirones, sino que también los invitados. Julian Assange, huésped de nuestro país, y que vive en el territorio ecuatoriano, obviamente soberano, no puede hacer declaraciones sobre temas internacionales que atenten contra el pensamiento, opinión y postura del gobierno y del pueblo del Ecuador. Inclusive si la postura fuere coincidente, él no está autorizado a hacerlo. Las ideologías y su influencia en los modelos de la democracia. ¿Es la democracia una ideología? Mi respuesta es sí. Y hay que hacer una distinción importante. El régimen político que evoca el gobierno del pueblo lo llamamos democracia, en singular como la democracia directa ateniense o la democracia representativa moderna. Así pues, cuando hablamos de democracia en singular, nos estamos refiriendo a un régimen político determinado. Pero cuando hablamos de la democracia como una ideología, pasa a ser un concepto singular a ser uno plural. Es decir, pasa a denominarse democracias. Y ya vemos el porqué. La democracia deja de ser un régimen político puro y pasa a ser una ideología cuando se adhiere a una ideología particular y determinada, cuando su significado y sus ideas son manipulados e interpretados por las diversas ideologías políticas, que pasan a ser de las ideas o conceptos democráticos algo imprescindible entre sus contenidos ideológicos y, de esta manera, se categorizan las distintas democracias: democracia liberal, democracia conservadora, socialdemocracia, entre otras. Muchas gracias.